A ver, para levantar cualquier estructura gigante, ya sea un rascacielos enorme o un monumento histórico, se necesita un plan súper detallado, materiales de primera y, bueno, unos cimientos que no se muevan con nada. En el análisis de hoy vamos a explorar algo fascinante. No hablamos de ladrillos y cemento, sino de cómo se construye desde cero una comunidad espiritual entera. Vamos a repasar 4 textos fundamentales para entender cómo se gestionaban los problemas logísticos reales, cómo usaron la misericordia como base indiscutible, qué tipo de materiales formaban esta estructura y cuál es el gran destino final de todo este enorme proyecto arquitectónico. Pero claro, todo esto plantea una duda enorme. ¿Cómo se construye una fe desde sus cimientos? Porque cualquier movimiento masivo puede arrancar con una chispa, pero mantener eso vivo requiere muchísima organización. Para entenderlo, tenemos que viajar a los primeros días de esta comunidad, tal y como nos lo documenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí es donde la gran visión espiritual choca, de frente, con la realidad pura y dura del día a día y de la gestión de personas. Punto 1. Conflictos comunitarios y soluciones. Aquí es donde empezamos a ver el trabajo de campo real, y con él los inevitables dolores de crecimiento. Y lo curioso es que las fuentes no nos muestran un gran debate teológico al principio, que nos muestran un problema puramente administrativo. Resulta que al crecer el número de personas surgió una fricción cultural. Teníamos a los de habla griega quejándose amargamente de que sus viudas estaban siendo ignoradas en el reparto de comida diario, y en el otro lado a los de habla hebrea, que eran la mayoría local. Es fascinante comprobar cómo el éxito y el crecimiento rápido trajeron tensiones logísticas que amenazaban con tirar abajo esta nueva casa casi antes de empezar a construirla. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Los líderes, conocidos como los 12, aplicaron una lógica de gestión que, la verdad, es brillante. En lugar de intentar apagar todos los fuegos ellos mismos, dieron 4 pasos clave. Primero, reconocieron el problema de frente, asumiendo que había viudas desatendidas. Segundo, priorizaron. Dijeron que su trabajo principal era la oración y la palabra de Dios, y que no tenía sentido descuidar eso para ponerse a servir mesas. Tercero, pidieron a la comunidad que eligieran a 7 hombres con buena reputación, llenos de espíritu y sabiduría. Y cuarto, delegaron la tarea por completo. Básicamente, una clase magistral de gestión de crisis en la antigüedad. De esos 7 elegidos, los textos destacan nombres como Esteban, al que describen como alguien lleno de fe y del Espíritu Santo, o Nicolás, que venía de Antioquía. Tras ser presentados, los apóstoles les impusieron las manos. Y aquí está lo importante. Esta delegación de tareas no solo resolvió el problema del reparto de comida, sino que fue un éxito organizativo brutal. Según los registros, gracias a este orden, la palabra se expandió, los discípulos se multiplicaron en Jerusalén a un ritmo de locos, y ojo a este dato, incluso un montón de sacerdotes tradicionales acabaron uniéndose a esta nueva fe. Pasamos al punto 2. La misericordia como refugio. Bueno, una vez que la logística y los platos de comida están organizados, el tono del texto da un giro total. Pasamos del libro de los Hechos al Salmo y dejamos atrás las discusiones administrativas para entrar en un himno de alabanza en toda regla. Nos habla de usar la cítara, de tocar un arpa de 10 cuerdas para celebrar unos cimientos construidos sobre la sinceridad y la lealtad. Es una forma de decir que la estructura de esta comunidad no depende solo de que aquellos 7 hombres hagan bien su trabajo, sino de una red de seguridad muchísimo mayor. Una misericordia que, como dice el texto literalmente, llena la tierra. Y es que existe una reciprocidad increíble en este pacto. Por un lado tenemos las garantías del diseño divino, amar la justicia, rescatar de la muerte, reanimar cuando hay hambre, unas acciones que, si lo pensamos bien, conectan perfectamente con ese rescate físico de las viudas que veíamos antes. Y por otro lado está la respuesta de la comunidad. No son espectadores pasivos. Su parte del trato estructural es aclamar, tener un respeto profundo y mantener la esperanza constante en esa misma misericordia. Sección 3. Construyendo una identidad espiritual. Si nos adentramos en la primera carta de Pedro, toda esta metáfora de la construcción se vuelve súper literal al hablar de los materiales. Pensemos en cualquier gran edificio histórico. Siempre necesita una piedra angular. Es la primera pieza de la base, la más importante, la que marca cómo se alineará y cuánto resistirá absolutamente todo lo que se construya encima. El texto usa este término técnico de la arquitectura de la época para explicarnos que la comunidad se está construyendo alrededor de una piedra viva única. Una piedra que, de forma sorprendente, la fuente describe como rechazada inicialmente por los hombres, pero elegida y considerada valiosísima por Dios. Y claro, esto nos lleva a una división enorme que marcan los textos históricos. Ante este plano arquitectónico no hay término medio, y el reporte es muy claro. Para los que aceptan el proyecto, es decir, los creyentes, esta piedra es un honor inmenso. Pero para los constructores que la desecharon, los incrédulos, esa misma pieza fundacional se transforma en un obstáculo. Literalmente, el texto usa términos muy gráficos, piedra de choque y roca de estrellarse. Es el choque directo que se produce al ignorar el diseño original de la palabra.
Para los que sí encajan en la edificación, el resultado es sencillamente monumental. Dejan de ser un simple grupo de personas congregadas para integrarse en algo gigantesco. Los títulos que reciben son enormes, adquieren el estatus de un linaje elegido, un sacerdocio con categoría real, una nación santa y un pueblo enteramente adquirido por Dios. Casi nada. Y el propósito de dotar a este grupo de semejante pedigrí no es otro que convertirlos en portavoces, para que puedan anunciar las proezas de aquel que, según relata el texto, los llamó de las tinieblas hacia su luz maravillosa. Y llegamos al punto 4, el camino, la verdad y la vida. Analizando el Evangelio de Juan, dejamos a un lado los planos y los materiales de obra para descubrir el destino definitivo de toda esta mega construcción espiritual. Esta promesa directa busca transmitir una calma absoluta. El texto dice que no hay motivo para que los corazones se turben, porque se está preparando un sitio permanente. O sea, no es una solución temporal, es una casa inmensa con muchísimas habitaciones. Nos garantiza que el diseño final tiene espacio de sobra para la comunidad que ha sido construida como esas piedras vivas de las que hablábamos. Pero como en toda gran obra, siempre hay dudas sobre la hoja de ruta. Y aquí entra Tomás, haciendo una pregunta súper natural y lógica que sirve como un pivote narrativo fantástico en el texto. Tomás verbaliza la desorientación humana que cualquiera sentiría. A ver, si desconocemos la ubicación del destino final, de esa inmensa casa, ¿cómo vamos a conocer el trayecto para llegar hasta allí? La respuesta a esa duda es, probablemente, una de las declaraciones con mayor peso filosófico e histórico de estas fuentes. Es el mapa espiritual definitivo condensado en una sola frase. Se establece una exclusividad arquitectónica total. El acceso a la estructura final, a la presencia del Padre, no son unas coordenadas en un mapa geográfico, sino que es a través de una persona. El líder mismo se define como la única vía, la única certeza y el motor vital que hace que todo el proyecto funcione. Aunque claro, la mente humana es testaruda y siempre exige pruebas físicas. Felipe interrumpe un poco más adelante con ese instinto tan nuestro de querer ver los planos originales, de observar al arquitecto jefe cara a cara. Es una petición simple pero profunda. Muéstranoslo, y con eso será suficiente para nosotros. La resolución que da el texto a la petición de Felipe es extraordinaria y rompe los esquemas tradicionales. Subraya una interconexión absoluta de identidades divinas. Viene a decir que ver al constructor es ver al diseñador original. Ambos son inseparables. Y para rematar, el pasaje cierra con una promesa asombrosa que amplía la escala de la construcción. Asegura que los creyentes no solo van a mantener este legado, sino que realizarán obras aún mayores gracias a que el líder vuelve a su lugar de origen. Así que, a lo largo de este repaso, hemos rastreado cómo unos textos antiquísimos logran trazar el diseño de una casa inquebrantable. Hemos visto cómo se gestionan los conflictos de la vida real con sabiduría administrativa, cómo la misericordia actúa como el soporte vital de todo, cómo se otorgan identidades monumentales y, finalmente, la dirección clarísima hacia un hogar eterno. Al observar todas estas piezas encajadas, la gran pregunta que nos tiene que quedar resonando en la cabeza es, si estos son los planos originales, ¿qué forma debería tomar esta inmensa casa espiritual hoy en día, en medio de todas las complejas dinámicas de nuestro mundo moderno? Es una invitación fantástica para seguir reflexionando sobre cómo estas ideas milenarias continúan edificando nuestro presente.